Bueno, en este momento de la diatriba política en Venezuela, ¿cómo tú ves la situación política en el país? Bueno, mira, bastante complicada porque no encuentro una real voluntad de diálogo en ninguno de los actores. Por mucho que lo declaren, por mucho que llamen algunos al Pero el diálogo. presidente Maduro le ha lanzado pues esa oferta a la Claro, oposición, ¿no? pero creo que lo hace desde un tono confrontacional. Y me parece que esa tampoco es la vía. Y creo que tampoco en la oposición hay una real voluntad, porque pareciera que las circunstancias son las que van a obligar a que ese diálogo se dé. Eso ya no depende, a mi modo de ver, de la voluntad política de las partes, sino que depende del peso que tengan las circunstancias económicas y sociales del país. Más que Bueno, las políticas incluso, fíjate, más que las políticas, ¿no? sociales y económicas. Claro, la gravedad de la situación social es innegable. Igualmente, bueno, el deterioro de la economía. Y eso obliga a que exista al menos un mínimo de acuerdo en torno a temas de gran interés nacional, cómo recuperarnos, cómo salir de la inflación, cómo hacer para superar los problemas de desabastecimiento de alimentos que tenemos en nuestro país. Y evidentemente el diálogo hoy no es una palabra muy popular para algunos sectores, ¿verdad? Aunque yo estoy seguro de que en la práctica la absoluta mayoría de los venezolanos preferimos resolver nuestras diferencias en un clima de paz y de diálogo que con la confrontación, porque es muy fácil llamar a la confrontación y que otros pongan los muertos, otros pongan los heridos y otros pongan los detenidos. Eso es muy fácil, ¿no? Entonces, como yo no estoy dispuesto a hacer ninguna de esas tres cosas, pues yo prefiero hacer lo que estoy dispuesto, que es Claro. promover el diálogo, y en eso hemos estado trabajando con mucha frustración porque de aquella primera experiencia pues como conclusión quedó que se utilizó el diálogo como una excusa para no llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, pero hay incluso, Y esto lo digo de lado y lado. Yo sí, creo que claro, allí, pero hay un expresidente, ¿no? Zapatero, que está propiciando incluso el diálogo entre los venezolanos, ¿no? Eso, ¿cómo crees tú esa, bueno, es mira, conveniente yo la participación extranjera en quisiera este caso? que tanto Zapatero como el expresidente Fernández y el expresidente Torrijos tengan éxito en esa iniciativa, porque si ellos tienen éxito, Venezuela va a encontrar mecanismos de solución a sus problemas por la vía democrática y por la vía pacífica, ¿verdad? Y por la vía de consensos que son necesarios formar. Ahora, desde la oposición han hablado de la posibilidad de ampliar ese grupo con otras personas. Yo no creo que sea absolutamente irracional ese No, planteamiento. pues Creo que es el un padre planteamiento, Francisco, pero el Papa. bueno, pero o el Papa o cualquier otro actor nacional o internacional que pudiera sumarse, bienvenido. Yo creo que lo importante es que todo el que participe lo haga desde la perspectiva de ayudar a resolver los problemas del país. Sí, Ahora, sí. tiene que ser un diálogo, por supuesto, sin condiciones, con una agenda que se tendrá que ir construyendo y un clima de confianza que se tendrá que ir construyendo La en el camino. oposición, Vladimir, está exigiendo para el diálogo prácticamente o el referendo y la libertad de lo que ellos consideran presos políticos. Ujú. ¿Tú crees que eso no permite más bien o no obstaculiza la posibilidad de que Bueno, mira, se dialogue en esto? el Ya pedir condiciones en ese sentido. referendo es un derecho constitucional que no puede estar sujeto a un diálogo. Eso es un derecho, hay unos requisitos. Yo creo que de lo que se trata es de que se juegue limpio y que se permita que el proceso fluya y que sea el soberano que decida. Si el propio, eso no es un planteamiento nuevo, el presidente Chávez lo planteó, incluso hay un video del presidente Chávez donde él habla de este tema y él dice que a los 3 años es un buen momento para evaluar el rendimiento de un gobierno y que el pueblo evalúe, que eso es lo más sano y lo más democrático. Bueno, yo comparto ese criterio. Ahora, por supuesto, se tienen que cumplir los requisitos y se tienen que crear las condiciones para que el proceso de cara al referéndum no sea un vía crucis imposible de superar, ¿no? Porque tampoco puede, digamos, extremarse las normas en cuanto a colocar demasiadas trabas para que esto se dé. Y en cuanto a lo otro, a las condiciones para el diálogo, en cuanto a la amnistía, bueno, ese fue uno de los planteamientos que yo hice en el año 2014 en Miraflores. Se lo planteé al presidente en cadena nacional y a todas las personas que asistieron a la instalación de la conferencia de paz. ¿Qué decía yo? Bueno, una prueba de amor, ¿verdad? Le decía, bueno, al presidente, una prueba de amor, ¿cuál es? Bueno, la libertad de detenidos, un proceso de amnistía que no tiene que depender de una ley. Eso lo puede perfectamente hacer el gobierno y creo que sería una señal extraordinaria. Sobre todo en el caso de ¿Hay muchos condiciones en este momento para Mira, eso? siempre hay condiciones para ello. Siempre hay condiciones. Sobre todo cuando hay casos, por ejemplo, de muchachos que están detenidos, de dirigentes estudiantiles que están detenidos, jóvenes, algunos de ellos, algunos a lo mejor con alguna razón y otros sin ninguna razón. Pero en todo caso, pues los gobiernos tienen en sus manos la potestad de tender una mano y de tender un puente. Y la mejor manera es una muestra concreta de voluntad en ese sentido. También, por supuesto, creo que tiene que haber una renuncia obvia a la violencia política. Eso tiene que darse. Pero siempre el dueño de la música es el gobierno.
y si el gobierno pone merengue, pues se baila merengue. Mira, pero en este caso, Vladimir, hay dos sectores, pues, dos extremos, digamos, Ujú. el de la oposición y gobierno, que están, bueno, cada quien con sus intereses. ¿Qué opinión o qué peso tendría ese segmento intermedio de la política venezolana? Bueno, el segmento intermedio está compuesto por gente que está en el chavismo y gente que está en la oposición. Yo creo que aquí hay un extremo, hay sectores radicales tanto en el gobierno y en la oposición, eso lo sabemos, ¿verdad? A veces esos matices no se expresan por la polarización. Y uno de los problemas que tenemos en este momento es que están nuevamente colocándose las cosas en términos de blanco y negro. Hubo un momento en la sociedad en que comenzaron a expresarse algunos matices, algunos grises, ¿verdad? Y eso creo que era positivo porque, bueno, permitía búsqueda de soluciones un poco más racionales. Pero ahora estamos viendo un endurecimiento de posiciones que es absolutamente peligroso, sobre todo por el clima social que hay en Venezuela. Y yo creo que hay que volver a permitir que se expresen esos matices y bueno, que los sectores radicales que no creen en salidas dialogadas, sino en salidas confrontacionales, se aíslen, sean aislados. Yo creo que eso los hay con mucha fuerza en el gobierno y también los hay con mucha fuerza en la oposición. ¿Tú crees posible un golpe de Estado aquí en Venezuela? Mira, lo hemos vivido. Que sea exitoso es otra cosa, pero es un escenario que uno no lo puede descartar. Creo que es un escenario absolutamente indeseable. Yo prefiero que quienes tienen que entenderse en este país, digo quienes tenemos, porque todos los venezolanos que tenemos algún rol protagónico de alguna forma en los medios, en la política, bueno, yo he estado en la política, es mejor que nos entendamos en una mesa de negociación y no que nos estemos poniendo de acuerdo en un calabozo, por ejemplo, ¿no? Y que hay ejemplos suficientes en la historia tanto de Venezuela como de otros países en ese sentido. Tú has sido preso político y tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Por mucho tiempo. Así es. Mira, Vladimir, bueno, tú eres periodista y conoces que la realidad actual del periodismo en Venezuela. ¿Qué papel puede jugar el periodismo en este caso? Los periodistas, pues, ¿no? Bueno, mira, los periodistas, nuestro papel tiene que ser el recoger lo que está pasando en la sociedad. Nosotros no podemos sustituir a los actores políticos. A lo mejor lo dice alguien con poca autoridad moral porque tengo esa doble condición. He sido político y soy periodista. Fui primero político que periodista. Pero en todo caso, cuando estoy en el ejercicio de mi rol periodístico, creo que no se debe sustituir al actor político. Yo tengo mis opiniones, las expreso, el país sabe cómo pienso, pero en general creo que de lo que se trata es que no nos convirtamos nosotros en sustituto de los actores políticos. Los actores políticos tienen su rol, los comunicadores Tienen tenemos sus espacios, nuestro ¿no? rol y tenemos nuestro espacio también. Claro. ¿Qué debemos nosotros? Bueno, reflejar lo que está pasando en la calle sin hacer uso de recursos que puedan incitar a la violencia, a la confrontación, pero evidentemente mostrar lo que está pasando y tratar de recoger las diversas opiniones que existen en el espectro. Por ejemplo, el programa Criterios, y no porque estoy aquí, pero es una muestra de cómo una persona que tiene una postura política definida, todo el mundo sabe quién es Germán Ferrer, pues es capaz de sentarse a conversar con alguien de la De oposición. igual manera, retribuyendo eso que estás diciendo en Vladimir a Laguna, ¿no? Bueno, exacto. Entonces yo creo que eso se puede hacer. Y eso es válido porque además el periodismo también puede contribuir mucho al diálogo. O sea, ¿tú crees que en Venezuela hay libertad de expresión? Bueno, mira, con sus dificultades, con sus dificultades. Por ejemplo, cuando hay medios que no tienen la concesión aprobada, eso es una espada de Damocles que está allí porque se puede dar paso a la discrecionalidad de quienes administran estas decisiones. No veo ninguna explicación para que casos como el de Globovisión, por ejemplo, o de emisoras de radio, de circuitos de emisoras de radio como Unión Radio, por ejemplo, que tienen decenas de emisoras, pues que no reciban la aprobación de la concesión. Yo creo que es una traba o de orden burocrático o de orden político absolutamente inaceptable desde mi punto de vista. Y es una posición absolutamente personal que no compromete ni a Unión Radio ni a Globovisión.